La tensión que se había acumulado durante semanas, las burlas de Angela, las indirectas en las redes sociales, todo eso había quedado en el pasado. Ahora era el momento de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Kazu sabía que había cruzado una línea de no retorno, pero en su interior sentía que ya no había otra opción. Ya no iba a dejar que nadie siguiera manipulando la historia, que nadie siguiera burlándose de su dignidad. Había dado la oportunidad de mantener la paz, de cerrar la herida sin escándalos, pero Angela no había respetado ese acuerdo. El video de Kazu, en el que mostraba el mensaje de su amiga del registro civil, rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Los comentarios comenzaron a llover, los seguidores de ambos bandos se alzaban para tomar partido en una disputa que hasta ese momento había sido silenciosa. Los fans de Angela y Christian no podían creer lo que acababan de escuchar, mientras que aquellos que apoyaban a Kazu se sentían vindicados por la valiente revelación. Los haters de la pareja comenzaron a inundar las redes con memes, teorías y cuestionamientos sobre la boda falsa. El escándalo estaba lejos de terminar, y todo apuntaba a que lo peor estaba por venir. El impacto de las palabras de Kazu fue inmediato. La noticia se esparció como un reguero de pólvora, y lo que antes parecía un matrimonio de ensueño entre Angela y Christian ahora era visto con escepticismo y desconfianza. Los medios de comunicación no tardaron en cubrir la noticia, y cada vez más personas comenzaban a cuestionar la validez de la unión que había sido celebrada con tanto bombo y platillo. Mientras tanto, Kazu observaba cómo su vida cambiaba de un día para otro. Sabía que lo que había hecho no solo cambiaría la vida de Angela y Christian, sino también la suya. Ahora no podía dar marcha atrás. Las consecuencias de su revelación eran inciertas, pero la verdad ya estaba en el aire, y no había forma de deshacerla. Para algunos, Kazu había hecho lo correcto al exponer la mentira, al mostrar al mundo que las apariencias pueden ser engañosas. Para otros, era una traición aún mayor que la que había sufrido en manos de Christian. Kazu no tardó en ser aclamada por muchos, pero también atacada por aquellos que pensaban que había hecho mal al airear los trapos sucios de una relación que involucraba a tantas personas públicas. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Había estado en silencio demasiado tiempo. Ahora, estaba decidida a recuperar el control sobre su vida y su historia. Ya no sería la víctima, ya no se quedaría callada. Al final, el drama que había comenzado con una traición de Christian hacia ella, y las burdas provocaciones de Angela, había llegado a su punto máximo. La mentira había sido expuesta, el telón de la farsa había caído, y Kazu ya no temía enfrentarse al público, a los medios ni a las consecuencias. Había dejado claro que, a veces, la verdad no solo duele, sino que también destruye todo lo que construyeron con mentiras. Y ahora, la pelota estaba en el campo de Angela y Christian. Ambos tendrían que hacer frente a lo que habían ocultado por tanto tiempo. La revelación de Kazu no solo había afectado su relación, sino que también había abierto un debate mucho más grande sobre las apariencias, la honestidad y el respeto. La situación estaba lejos de resolverse, al contrario, acababa de comenzar una nueva fase en este drama lleno de engaños, traiciones y secretos. La audiencia estaba al borde de sus asientos, esperando ver cómo reaccionaría Angela. ¿Sería capaz de negar lo que acababa de ser expuesto públicamente? ¿O se vería obligada a enfrentar las consecuencias de su propia farsa? Sin importar cómo terminara todo esto, lo que era seguro era que la verdad de Kazu había dejado una marca indeleble en esta historia, y su mensaje ya había llegado al mundo entero. Estado en silencio durante tanto tiempo, sintió como si el suelo se desmoronara debajo de ella. La verdad que Kazu había sacado a la luz no solo derrumbaba la fachada de su matrimonio, sino que también ponía en evidencia la cruel manipulación de su propio padre. La imagen de la familia Aguilar, construida meticulosamente durante años, ahora estaba siendo sacudida por una tormenta de revelaciones y escándalos. Todo lo que había creído en un principio sobre la boda del año, sobre su relación con Christian, ya no tenía fundamento. La mentira había sido expuesta, y no había forma de revertir el daño. La declaración de Kazu dejó al público en shock, pero también proporcionó una mirada más profunda a la verdadera naturaleza de las relaciones de poder dentro de la familia Aguilar. La estrategia de Pepe para mantener el control de la dinastía se había revelado como un juego de sacrificios y mentiras, en el que su hija Angela no era más que una pieza sacrificable en su ambición por consolidar aún más su poder en la industria musical. Angela, la joven artista prometedora, había sido utilizada sin piedad,
empujada a un matrimonio ficticio para asegurar su propio legado y el de su familia, mientras sus deseos y sentimientos quedaban relegados a un segundo plano. A medida que la verdad salía a la luz, las redes sociales se inundaban con comentarios de apoyo hacia Casu y de indignación hacia la familia Aguilar. Muchos seguidores de la pareja de Cristian y Ángela se sentían traicionados al descubrir que lo que habían idealizado como una historia romántica era en realidad un elaborado montaje de relaciones públicas. Los medios de comunicación comenzaron a dar cobertura intensiva al escándalo, y las entrevistas exclusivas con Casu no tardaron en ser solicitadas por los principales programas de televisión, aumentando aún más la presión sobre los Aguilar. Por otro lado, Cristian se encontraba atrapado entre las sombras de su propio comportamiento y las revelaciones que lo vinculaban a la familia Aguilar en un trato de intereses que lo había arrastrado a una relación falsa, mientras él mismo luchaba por encontrar su lugar en medio de la turbulencia emocional que él mismo había provocado. El peso de sus infidelidades y su traición a Casu no solo lo ponía en una situación difícil con su exnovia, sino que también afectaba profundamente su relación con Ángela. Lo que en un principio parecía una alianza poderosa con los Aguilar para consolidar su carrera y posicionarse como un artista con un fuerte legado musical, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que no podía escapar. Ángela, por su parte, estaba dividida entre la indignación y el dolor. La revelación de Casu la había dejado expuesta, y la verdad sobre su matrimonio falso ya no podía ser ignorada. La presión de ser parte de una familia poderosa como la de los Aguilar, junto con las expectativas impuestas por su padre, la habían transformado en una figura pública atrapada en un juego de imagen y poder. En su interior, sabía que había sido utilizada, pero las implicaciones de enfrentarse a su propio padre y desmentir todo lo que había construido sobre esa farsa le generaban un conflicto interno insostenible. Al enterarse de lo que su hija estaba viviendo, Pepe Aguilar se enfrentó a una situación que no podía controlar. El hombre que había diseñado este complejo entramado de manipulaciones y estrategias para reforzar su dinastía se vio ahora en una situación inesperada. La reacción del público y de los medios ante la noticia lo obligó a tomar medidas drásticas. Sabía que su familia estaba al borde del colapso, y su imagen también se encontraba bajo amenaza. Sin embargo, su mentalidad implacable seguía pensando en la forma en que podía salvar lo que quedaba de su imperio, aunque fuera a costa de las emociones de los que lo rodeaban. El dolor y la confusión de Ángela fueron palpables, pero ella no era la única afectada por este escándalo. La familia Aguilar, que durante tanto tiempo había representado un símbolo de éxito y poder en el mundo de la música, ahora se veía bajo una luz completamente diferente. Las mentiras, las manipulaciones y las expectativas crueles de Pepe comenzaron a desmoronarse, dejando al descubierto el verdadero costo de intentar controlar la vida y las emociones de los demás en nombre del poder y el legado familiar. Las tensiones entre Ángela y Cristian alcanzaron un punto crítico. La revelación de Casu no solo había destapado la farsa de su relación, sino que también había dejado claro que el vínculo entre ellos nunca fue lo que aparentaba ser. Cristian, aunque en su momento había aceptado ser parte de este juego de poder, se dio cuenta de que había caído en una trampa emocional que no había anticipado. Su propia falta de compromiso con Ángela y la distancia que había creado entre ellos a raíz de sus infidelidades lo habían dejado en una posición vulnerable. Ahora debía enfrentarse a la realidad de que su carrera, su imagen y su relación con la familia Aguilar estaban todos en peligro. Para Ángela, las cosas no eran más fáciles. La presión de su padre, el control sobre su vida y la constante manipulación para mantener una imagen pública perfecta habían dejado cicatrices profundas. La revelación de la verdad la había despojado de cualquier ilusión sobre su matrimonio y su futuro con Cristian. A medida que procesaba el dolor de la traición, también comenzaba a cuestionar su lugar dentro de la familia Aguilar y el costo de haber seguido ciegamente los planes de su padre. ¿Qué quedaba de ella misma cuando su identidad había sido construida en torno a las expectativas ajenas? El escándalo estaba lejos de terminar. Las revelaciones sobre la boda falsa de Ángela y Cristian continuaban siendo tema de conversación en todos los rincones del entretenimiento, y el mundo esperaba ver cómo la familia Aguilar se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Casu, la ex de Cristian, había logrado desmantelar una parte de la narrativa que había sido cuidadosamente construida, dejando a todos preguntándose quién más guardaba secretos en este complejo drama familiar. Ha revelado todo. Todo lo que me dijeron que fuera, todo lo que acepté por ellos, ha salido a la luz. La boda, el matrimonio con Cristian, todo ha sido una mentira. ¿Cómo llegué a esto, mamá? ¿Cómo dejé que me usaran de esa manera?
Annelies la sostuvo con fuerza, abrazándola mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer, al ver el dolor en los ojos de su hija. Sabía que todo lo que Ángela había estado viviendo durante meses no solo la había destruido emocionalmente, sino que también la había dejado sin rumbo. Mi niña, no tienes que cargar con todo esto sola. La mentira no te define. Lo que has hecho hasta ahora no es tu culpa. Tú no pediste ser parte de este teatro, y no tienes que quedarte en él, le susurró con la voz quebrada, intentando darle algo de consuelo, aunque ella misma sentía una profunda impotencia ante lo que estaba sucediendo. Ángela se apartó un poco de su madre, limpiándose las lágrimas con la mano, pero sin poder evitar el temblor de su cuerpo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, mamá. Pensé que aceptando todo esto, de alguna manera podía lograr algo más grande, algo que realmente me hiciera sentir que mi vida tenía un propósito. Pero ahora todo se está desmoronando, y me siento vacía. No sé quién soy ya, mamá. No sé qué queda de mí después de todo esto, confesó entre sollozos. Annelies la miró profundamente a los ojos, como si quisiera transmitirle toda la fuerza que había estado guardando para ella. Lo que queda de ti, hija, es una mujer con un corazón valiente. No tienes que seguir adelante con este camino que otros han trazado para ti. Tienes derecho a decidir por ti misma. Tienes el derecho de ser feliz. Y si eso significa dejar atrás todo lo que te han impuesto, entonces hazlo. No eres una marioneta, Ángela. Eres una mujer con sueños propios, con una vida que solo tú puedes construir. La joven no pudo evitar soltar un sollozo más fuerte. ¿Y qué voy a hacer ahora, mamá? El mundo está mirando, la prensa, las redes, todos están esperando que me derrumbe. ¿Cómo voy a seguir después de esto? Annelies la miró con una mezcla de ternura y tristeza, pero también con una firmeza que Ángela no había visto en mucho tiempo. Vas a seguir siendo tú misma, hija. Es hora de que dejes de ser lo que otros quieren que seas y empieces a ser lo que siempre has sido en tu interior. Nadie puede definir tu vida, excepto tú. Y aunque el camino sea difícil, te prometo que estaré a tu lado. Lo que los demás digan, no importa. Lo que importa es lo que tú decidas para ti. Esa conversación, aunque llena de dolor y lágrimas, marcó un antes y un después en la vida de Ángela. Por primera vez, ella sentía el peso de su vida desmoronándose, pero también empezaba a sentir una ligera chispa de libertad en su interior. Ya no quería ser parte de la mentira, ya no quería cargar con las expectativas de su padre, de su familia, ni de la industria que siempre la había visto como una simple extensión de su apellido. Esa noche, en un acto de valentía, Ángela tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Sentada frente a su computadora, con el corazón acelerado, comenzó a escribir el mensaje que marcaría el final de la farsa. No había vuelta atrás. Sabía que al publicarlo, el escándalo alcanzaría nuevas alturas, pero también comprendía que esta era la única forma en que podría empezar a reconstruir su vida, desde las cenizas de la mentira que la había aprisionado tanto tiempo. Finalmente, después de varios minutos, Ángela publicó el mensaje que haría temblar a la industria. Su mensaje fue claro, sincero y desgarrador. Hoy quiero hablar desde el corazón. Durante meses he sido parte de una historia que no me representa. El matrimonio que anuncié con Christian fue solo un acuerdo, una imagen para el público, y no un compromiso real. Me equivoqué al aceptar. Me equivoqué al fingir, y ya no puedo seguir así. Agradezco el apoyo de quienes siempre han estado a mi lado, pero necesito volver a ser yo misma. Las redes estallaron inmediatamente, con los medios de comunicación y los seguidores inundando las plataformas con comentarios, muchos de ellos apoyando a Ángela por finalmente romper el silencio, pero otros criticando duramente su decisión. La noticia se propagó como fuego en redes sociales, y en cuestión de horas, la imagen intachable de la familia Aguilar quedó marcada por un escándalo de proporciones monumentales. Pepe Aguilar, al enterarse de lo que su hija había hecho, experimentó una furia que rara vez había mostrado. Su imperio, su imagen cuidadosamente construida durante años, estaba siendo destruida por una sola publicación. Desesperado por restaurar el control, intentó contactar a Ángela de inmediato, pero ella ya había tomado una decisión que no podía revertir. Decidió ignorar a su padre y a las llamadas de los aliados de la familia. Estaba lista para enfrentar el caos que se venía, pero lo haría con la determinación de ser auténtica, sin importar las consecuencias. El escándalo que Ángela había desatado solo había comenzado.
Las repercusiones sobre su carrera, sobre su familia y sobre su vida personal serían profundas, pero al menos, por primera vez, ella podía respirar con libertad. Entender lo que sucedía, Ángela se sintió como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Había pasado tanto tiempo haciendo lo que otros querían, jugando el papel que su familia, su padre, la industria y hasta ella misma habían diseñado para ella, que ahora no sabía cómo deshacerse de todo eso. Contó todo, pensó, ella sabe de la boda falsa, de lo que papá y Christian hicieron. Su mente no dejaba de repetir las mismas palabras como un eco, pero el peso de la realidad caía sobre ella con cada segundo que pasaba. Ángela había estado convencida de que ese matrimonio, esa farsa que había sido cuidadosamente construida para la prensa, era la oportunidad que necesitaba para ser vista, para dejar una huella en la industria. Pensó que, de alguna manera, todo eso la haría más fuerte, que la validaría como una mujer de éxito, alguien que había logrado algo importante en su carrera. Pero en lugar de eso, se encontraba ahora sola, expuesta, sintiendo como si fuera solo un chiste más en boca de los medios y el público. Pensé que esto iba a ser algo que me haría fuerte, algo que me ayudaría a destacar, pero ahora soy solo una burla, una mentira, le confesó a su madre, con la voz rota por el dolor. Anneli suspiró, sintiendo el peso de la situación. Sabía que su hija no había pedido estar en medio de todo esto, pero también comprendía que la ambición de Pepe, el deseo de mantener el control sobre la familia y la carrera de Ángela, los había llevado a un punto sin retorno. Aunque el plan había sido ambicioso, las consecuencias de sus decisiones podrían ser devastadoras. Annelies no era ciega a las motivaciones de su marido, pero verlo manipular a su hija de esa manera le desgarraba el corazón. Sé que todo esto fue una estrategia, una forma de avanzar en esta industria, pero no debe ser a costa de tu felicidad, le dijo, su voz cargada de compasión. Tienes que decidir qué quieres para ti. Esto es tu vida, hija, y nadie más debe decidir por ti. Ángela, entre sollozos, asintió. Sentía que estaba atrapada entre las expectativas de los demás y su propio deseo de ser libre. La envidia que sentía hacia Kazu, quien ahora parecía ser la dueña de la verdad y la justicia, la enfurecía. Ella sabe todo, mamá. Sabe de la farsa, de lo que hicieron papá y Christian. ¿Y ahora, qué voy a hacer con esto? El enojo hacia la situación no solo era contra Kazu, sino contra sí misma, por haberse dejado manipular durante tanto tiempo. Pero en el fondo, en su interior, también había algo más, una urgencia desesperada por salir de ese teatro, por recuperar su vida y dejar de vivir bajo las reglas de su padre. Sin embargo, Ángela sabía que enfrentar a su padre no sería nada fácil. Pepe Aguilar no era solo su padre, era una figura poderosa en la industria, alguien que había moldeado a Ángela desde pequeña para ser la estrella perfecta. Enfrentarse a él significaba más que un simple desacuerdo familiar, era desafiar a un imperio construido sobre la imagen, la fama y el control. Pero por primera vez, Ángela sentía que era su oportunidad de liberarse, de ser ella misma. Con la mirada fija y los ojos enrojecidos de tanto llorar, Ángela se levantó, ahora con una voz temblorosa pero decidida. Mamá, no puedo seguir siendo parte de esta mentira. Quiero recuperar mi dignidad. Quiero salir de esto. Ser yo. Ya no puedo seguir siendo la Ángela Aguilar que papá quiere que sea. Annelies, al escuchar las palabras de su hija, la abrazó con más fuerza, comprendiendo que lo que Ángela estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que su hija tendría que enfrentarse a las consecuencias de su decisión, pero también sentía un orgullo profundo al ver que finalmente tomaba las riendas de su destino. Ángela estaba eligiendo ser honesta consigo misma, aunque eso significara romper con todo lo que había sido construido a su alrededor, incluida su familia y su nombre. La revelación de Kazu no solo había roto la fachada pública de los Aguilar, sino que también había expuesto las ambiciones y manipulaciones que Pepe había utilizado para mantener el control sobre la vida de Ángela. Por primera vez, Ángela veía con claridad que debía elegir su propio camino, aunque eso significara despojarse de la imagen que su familia había construido para ella. Aunque la presión pública y la relación con su padre eran factores aterradores, Ángela sabía que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. Y ahora, la pregunta era si Ángela debía romper completamente con su familia y seguir su propio camino. Debería liberarse de las expectativas y, quizás, arriesgarse a perder el apoyo de su padre y su legado. Pepe, al anteponer siempre la imagen de la familia por encima de los sentimientos de su hija, había hecho que Ángela viviera bajo una constante presión.
La verdad había salido a la luz, y ahora todo estaba en juego. La revelación de Casu y el enfrentamiento con Pepe dejaban en el aire muchas preguntas. ¿Hizo lo correcto Casu al revelar toda la verdad? ¿O debería haber guardado silencio? ¿Puede Ángela recuperar su dignidad después de toda esta controversia? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Debería Cristian Nodal disculparse públicamente por su papel en esta historia, o simplemente seguir en silencio? La situación estaba tan cargada de emociones y tensiones que las respuestas no eran claras. Si también piensas que Ángela merece encontrar su propia voz y su libertad, dale me gusta y comenta qué opinas.